Con la técnica del LGO, por ejemplo, o con el Simbad, parece que podemos desplazarnos en el espacio-tiempo sobre esta rejilla y podemos ir a encontrarlos. Esto quiere decir que nosotros no necesitamos la tecnología y desplazarnos con una máquina, si esto fuera cierto, sino solo nuestra conciencia es capaz de hacerlo, capaz de ir hacia el alienígena y fastidiarlo. De hecho, es lo que sucede en algunos Simbad. Cuando entra el militar, el sujeto le lee el pensamiento y prácticamente se proyecta donde está y habla con el militar. Y nosotros tenemos todas estas transliteraciones del militar que no logra desvincularse de su realidad, porque él está en otra parte, tiene un casco con todas las agujas y no logra ni siquiera sacarse el casco cuando la voluntad del abducido desde su casa lo fulmina. Que además está ahí porque como siempre estamos todos ahí. Quería decir algo que sale un poco del argumento cuántico. Me sucedió un episodio que tal vez les dé risa. Mientras estaba de vacaciones hace 6 años, me ocurrió de ver a 3 personas y yo no estaba absolutamente pensando sobre estos temas. Estaba sentada a la mesa en un restaurante y ellos me comunicaron así, instantáneamente, que eran alienígenas. Padre, madre e hijo. Me miraron solamente a mí, consecutivamente. Así, el padre miraba, comunicación. Madre, mirada, comunicación. Hijo, mirada, comunicación. Y yo me asusté. Y los observé. Estaban siempre callados. No se hablaron nunca, como si se hablaran telepáticamente. Pero en un momento he escuchado que hablaban y se movían como dice usted, tipo Andreotti. Y además la voz era rara. Luego los escuché porque había pasado algo con una señora que me había pedido talco para su bebé y yo le dije que el talco hace mal. Y este tipo dijo, se lo doy yo, señora, al talco, con voz robótica. Yo di un salto porque me apareció por atrás y antes ahí no había nadie. ¿Es una paranoia o puede ser que se encarnen o asuman semblanzas humanas? ¿Se puede percibir? Yo creo poco a esta historia porque... Pero tengo que decir algo y me conecto con la idea que tiene David Icke de la situación. Icke dice que el presidente de los Estados Unidos es un serpiente si se saca la máscara. En realidad no es así. Lo que al máximo puede ser que suceda es que Icke tiene la memoria alienígena activa del serpiente. Y de ahí toma impulso estas cosas. Por otra parte, ¿qué sucede? Cuando el Lux en hipnosis regresiva a una respuesta mía me dice... Me responde siempre, los militares a quien doy las órdenes se quedan callados, no responden jamás. Y yo le digo, porque elegiste militares imbéciles. ¿Cómo fue que elegiste esos militares? Y él ríe o hace algo que parece una risa. Y dice, los hemos vaciado a todos por dentro. Vaciados del ánima. Vaciados. Yo nunca hago el paso más largo de la pierna. Pero vaciado significa eso. Sí, yo pensé en eso, pero no me dijo de qué. Vaciado quiere decir privado de aquel poco de conciencia que podían tener. Otra cosa, con respecto al hinduismo, me parece que el argumento de quien tiene ánima y quien no, me parece que el hinduismo concibe que todos tienen un ánima pero de diferente tipo, 3 tipos distintos. Habría ánimas que morirían con el cuerpo, ánimas que sobrevivirían por un poco y ciertas ánimas que son inmortales. Me parece más realista esta posición respecto de aquella dicha por los alienígenas, que ánima está o no está, como si fueran graduaciones. Sí, ¿yo qué tengo que decir? Quería decir que al comienzo de esta investigación, este asunto del ánima no me interesaba, yo soy ateo. Luego comenzaron a contarme esto
me lo dice una parte anímica, luego otro abducido, una memoria alienígena activa, ha comenzado a relatarme lo mismo, luego otro abducido con un ring dentro, luego otra ánima. Todos me daban este tipo de indicación. Y sobre esa base es que yo digo, miren, me dijeron esto. A mí me cierra en definitiva, porque se ve en la calidad diferente cuando tienes, por ejemplo, 250 estudiantes y solo el 25% ha entendido algo y los demás no. Es decir, entran ganas de decir que es así. Aunque parece fácil, tal vez no sea tan simple. Tal vez no sea tan simple porque yo creo que, por ejemplo, muchos asesinos tienen ánima. Y lo dejo a Berlusconi afuera cada tanto. No lo sé, no quiero hacer el paso más largo que la pierna. Esto lo dice la parte anímica, lo dice la memoria alienígena activa y lo dicen continuamente. Recuerdo que por un periodo trabajábamos en dos grupos, uno por esta zona, un muchacho que trabajaba con nosotros que hacía hipnosis y después comparábamos y sus abducidos decían lo mismo que los míos. Y por lo tanto habría una diferencia entre lo que dice la cultura hindú y lo que dicen ellos. Claro, sí. Este tipo de diferencia es también la diferencia que encontramos en la cultura hebrea, donde hay un lío en la traducción del término ánima, donde ánima y espíritu son a veces traducidos con dos palabras iguales, a veces diferentes. Ánima tiene dos traducciones diferentes, un gran lío. También en la historia hebrea, que hoy revemos y retraducimos en italiano, encontramos ánima y espíritu un poco puestas así nomás. En el Evangelio de Tomás se puede claramente entender que está Judas, que es inmortal, porque tiene ánima, y los otros no. Tú eres hijo de Set, los otros no. Habría que encontrar un ámbito para profundizar mejor. Absolutamente, pero eso necesitaría mucha cultura. También en el estudio de las lenguas antiguas, del hebreo. Claramente que yo no puedo tener. Pero es importante. Dado que está también dispuesto, a mí personalmente me sucedieron cosas extrañas, como a todos creo, somos un concentrado de cosas extrañas. He tenido sueños entre comillas, en donde me he hecho preguntas y me aparecieron términos matemáticos que luego resultaron correctos al analizarlos estando despierto. Hoy hemos escuchado que la parte matemática no tiene que ver con la parte anímica. Entonces, ¿qué son estos sueños donde aparecen fórmulas matemáticas? No solo a mí. Le ha pasado esto a muchas otras personas trabajando en el campo de la ciencia. Muchos años atrás tenía una alumna próxima a recibirse. Era la primera que trabajaba sobre el níquel y yo hacía catalizaciones con el níquel. Hicimos varias pruebas, hicimos 50, 60, 70 reacciones y no salía una. No lográbamos hacer funcionar este catalizador. La muchacha se tenía que recibir y yo estaba realmente involucrado. Una noche voy a dormir y sueño. Aunque sueño muy poco, por lo menos no recuerdo los sueños porque debo tener una censura onírica tremenda. Yo cancelo todo. Bueno, sueño que soy la reacción. Sueño que estoy en el balón de la reacción y que entiendo por qué, porque soy la reacción. Comprendo qué es lo que no funciona. Me despierto y entendí todo. Al día siguiente me encuentro con la muchacha y le digo cuál es el solvente, cuál es la temperatura correcta, la concentración, todo. Y le digo de probar. Ella hace la reacción y le salió. Luego me encuentra y me lo cuenta, preguntándome cómo había encontrado esas condiciones así de extrañas. Y yo le digo que lo había soñado. En ese momento obviamente perdí 10 puntos. Pero fue así, lo había soñado. Y si yo no lo soñaba, la muchacha todavía estaba ahí probando. ¿Qué había pasado?
Lo mismo que pasó cuando trabajaba en el Super Spin. Lo soñé. En realidad, esto no depende ni del lóbulo derecho ni del izquierdo. Según mi parecer, depende del hecho de que cuando uno tiene necesidad de una información, se va a pescar en el Akasha, en la biblioteca general. Me di cuenta, por ejemplo, que ideé el Simbad poniendo partes de escritos de Moreno, que Moreno había escrito sobre